días o buenas tardes. Voy a empezar a hacer el tutorial, ¿cierto? De desplazamientos mediante H3 y la librería Dodge. Lo primero que tenemos que hacer es leer las librerías. Recuerden que tenemos que tener la librería Dplyr, librería Dodge, SF, H3, Terra, OSMData, ggplot, etc. Entonces nosotros vamos a tener que leer nuestras librerías, ¿cierto? Y vamos a correr nuestros datos. Ya. Una vez, si no tuviésemos la librería H3, tenemos que instalarla desde GitHub, puesto que no está en el repositorio CRAN, y la instalamos gracias a la librería remotes. La función es install package, entre paréntesis, la librería, el nombre de la librería, y después la leemos. Después tenemos que setear nuestro directorio trabajo. Recuerden que este directorio trabajo depende básicamente de qué directorio donde ustedes tienen los archivos, ¿ya? En este caso los archivos que vamos a trabajar es el territorio que está en GeoPackage, los centros de salud de destino, un DEM en formato TIFF, el método en que vamos a seleccionar cómo vamos a estimar los tiempos, que en este caso va a ser a pie, después voy a volver a eso, y el snap, que es una penalización que contábamos que se puede cuantificar y no dejarla de manera automática. Entonces le vamos a poner true en el fondo, que la vamos a cuantificar, y la resolución, ¿ya? Recuerden que la resolución va a depender de la cantidad de hexágonos que hagamos. Mientras más resolución, vamos a tener una mayor cantidad de hexágonos. Una vez que tenemos eso, vamos y leemos nuestros archivos. Ahora tenemos que darle el formato a esos archivos que están leídos como tal. ¿Por qué hacemos esto? Así de poner acá la unidad y el igual polígono. Porque así guardamos nuestro script, y después si yo cambio este archivo, no tengo que editar el nombre del archivo cada rato, porque ya está referenciado al nombre polígono. Entonces ahora vamos a darle la correspondencia espacial. Acá lo que hace simplemente es transformar a WGS84, une las geometrías que puedan existir de las líneas de ese polígono y valida las geometrías o las limpia en caso de que hubiese algún tipo de problema con las geometrías de los vectores. Y ahí creamos nuestro objeto territorio. Lo mismo hacemos con el objeto puntos, en este caso con la misma función stRead y los distintos parámetros stTransform, stMakeValid, ¿ya? Puros parámetros estándar para poder correr leer nuestro punto. Ahora lo que tenemos que definir es el área en que vamos a extraer la red de OpenStreetMap para poder estimar y extraer esa red. Eso se hace con la función st-bbox, y esa es ¿de qué cosa? De mi territorio que acabo de crear. Esa es la extensión que nosotros vamos a crear como la caja de donde vamos a extraer. Para usar las penalizaciones vamos a usar un DEM. ¿Por qué? En el snap. ¿Por qué vamos a usar un DEM? Por varias razones. Porque el DEM nos permite tener en el fondo la elevación, y cuando es a pie puede ser importante tenerla pendiente. Además vamos a usar el DEM para estimar esa pendiente con la red vial. Entonces lo primero es, de mi objeto DEM que tenía arriba, ¿cierto? Vamos a crearlo como un DEM según el formato de la librería Terra, y eso se hace con la función Rust. Ahí se llama DEMTools, DEMFull. Una vez que tenemos nuestro DEM, lo podemos proyectar, si es que no fuera el caso, en el mismo sistema de referencia coordenada que teníamos nuestras capas. Después vamos a crear la máscara con la función X de nuestro bbox, que es nuestro territorio. La máscara, en el fondo, ¿por qué vamos a cortar el DEM? Lo vamos a cortar por nuestro territorio. El objeto que creamos se llama objeto máscara, y después aplicamos con la función crop, cortamos nuestro DEM full por la máscara, y vamos a tener nuestro DEM ya cortado, que es de Valdivia, de la zona que estamos trabajando, de nuestro territorio, que es un barrio de Valdivia. De hecho lo puedo plotear y ahí veo mi DEM cortado. Ahora vamos a extraer la red de OpenStreetMap. Para extraer la red de OpenStreetMap vamos a utilizar la función DodgeStreetNet-SC, que es formato Silicate. ¿Por qué formato Silicate?
porque nos permite tener la elevación, ¿ya? Y poder trabajar con esa elevación el DEM. Expand es un parámetro si quisiéramos extraer nuestra red un poquito más amplia que nuestro territorio, que es VBox, que es VBox, que era nuestro territorio, como nuestra zona. Pero no es el caso. Vamos a correrla y después tenemos que extraer las elevaciones de esa calle de red con nuestras calles que están extraídas de DodgeStreetNet, DodgeStreetNet, y usando el DEM completo en formato TIFF, no cortado. El cortado lo vamos a utilizar para otra forma. Ahora, esta función de OSM elevación puede tener problemas en Windows. Entonces, ustedes tendrían que instalar la versión que ya está corregido y marcado el bug para Windows y poder correrlo así. De hecho, ahí me dice, mira, el objeto no fue corrado, ahí me tiró un error. Me dice que no lo pudo extraer la red. Vamos a ver por qué no me la extrajo. Hubo un problema de internet. Ahora, ahí sí, y ahora sí, y ahí me calculó el DEM muy bien. Entonces, voy a parar para buscarles. Si ustedes no lo pueden correr en Windows, les voy a dejar el comando que lo tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Continuemos. Entonces, si ustedes tuvieran el problema de que no pudieron extraer en este paso las calles con la elevación, tienen que correr estos comandos. Primero, tener instalada remotes, igual que en H3, y tienen que correr remotes install de GitHub, la misma secuencia de H3, pero acá cambia, porque en el fondo acá te estás conectando al directorio donde está la librería OSM Data True. Es importante que esto no lo hagan en RStudio, sino que lo hagan directamente de R, que es este logo de acá. Acá, entonces ustedes pegan en consola esto y lo instalan directamente desde la terminal. Y eso les va a permitir una buena y una correcta instalación, ¿ya? Una vez que tengamos eso todo claro, vamos a crear los polígonos. Eso se hace con la función polyfill y además se une en cualquier tipo de problemática de las líneas que hayan. ¿A qué parámetro res? Es el parámetro de la resolución. Recuerden que va a depender res la cantidad de hexágonos que vimos en el PowerPoint y que según se cambia es de forma exponencial. De hecho, si nosotros vemos con el view id, que es el objeto que acabamos de crear de los polígonos, tenemos 2838 polígonos. Si yo cambiara la resolución acá, fíjense, y le pongo 13 y corro, se van a dar cuenta que subo a 19.000. Sube mucho exponencialmente. Por lo tanto hay que tener cuidado. Yo lo voy a volver a correr para dejarlo con baja resolución en los 2000, puesto que nos genera muchos polígonos. Una vez que tenemos eso, vamos a calcular los centroides. Vamos a crear el objeto centroides, en el cual vamos a generar los centroides de cada uno de los hexágonos con sus coordenadas, ya creando una columna que se va a llamar H3 y además en un formato Tibble, que es un formato moderno de data frame de una especie de tabla, ¿ya? Entonces aquí creamos los centroides. Me dice no se pudo encontrar la función mutate. Posiblemente no corrí las librerías que tenía que correr. Se me olvidó que era dplyr. Veamos ahora. Ahí está. Dplyr se me había olvidado correrla. Y ahí estamos bien. Ahora, ¿qué más? El siguiente paso va a ser ponderar el grafo, que es por donde vamos a trabajar para estimar los tiempos. Eso se hace con la función waitStreetNet, ¿ya? Y ahí creamos el objeto grafo. Esta función, ¿qué parámetros tiene? Las calles con elevación, el método por el que vamos a ponderar ese grafo que se llama método. Este objeto método es el que configuramos acá arriba, al inicio, que le pusimos foot. Eso quiere decir a pie. Si quisiéramos hacerlo en auto, tendríamos que en vez de poner foot, tendríamos que arriba ponerle motocar.
Tour penalty es si vamos a considerar una penalización por giros. En este caso no tiene sentido porque lo vamos a hacer a pie. Y eso realmente se hace más bien cuando uno lo hace en auto. Después vamos a eliminar cualquier problema de geometría de elementos, de aristas o de nodos que tenga el grafo. Eso es simplemente por si acaso. Y se usa esa función de Dodge. Y el objeto que le estamos aplicando es grafo y lo estamos reemplazando por el mismo objeto. ¿Para qué vamos a crear otro? Después tenemos que extraer las coordenadas tanto de los centroides como de los lugares de destino. ¿Por qué? Porque necesitamos presentarlas como matriz. De hecho aquí te dice, mira, vamos a crear las coordenadas. Yo tengo el objeto centroide, fíjense, lo voy a mostrar acá, que tengo coordenadas lat y lng. Entonces acá mira, con la librería dplyr, seleccioname eso de esos campos, créamelos como matriz y créame el objeto coordenadas from. Si se fijan, ¿dónde está? Ahí está, lat ing, me los creo. Después lo mismo pero ahora con la función stCoordinates para extraer los lugares. Y acá obviamente solo tenemos 3 porque son 3 los centros de salud. En las coordenadas deberíamos tener la misma cantidad de hexágonos, 2838, porque son 2838 hexágonos. Después nos pide Dodge que renombremos las coordenadas, porque así funciona Dodge, con X y. Si no, podríamos tener algún tipo de problema. Ya es simplemente como funciona la librería y ahí renombramos el nombre de las columnas, nada más. Ya con X y fíjense que está en minúscula para no tener problemas. El siguiente paso es que nosotros es el snap, es la penalización, ¿cierto? Que es de la distancia entre el centroide del hexágono y lo que se demora en conectarse a un vértice a la red vial. Ese es el snap. Ahora, cuando nosotros tenemos una red vial de OpenStreetMap, según como haya sido georreferenciada, vamos a tener varios conjuntos de calles totalmente unidos o otros conjuntos de calles que no están unidos, ¿ya? Y eso se llama un tipo de grafo. Un tipo de grafo completo es cuando, si ustedes se fijan, todos los vértices están unidos. Y además, por ejemplo, cada uno de estos vértices está unido a cada uno de los otros vértices por medio de un vínculo. Bueno, podría ser una red vial. Pero yo podría tener un grafo donde estos elementos no necesariamente estén unidos a esto. Y sigue siendo un grafo igual, con dos partes, ¿ya? Entonces, acá lo que nosotros tenemos que ver es si tenemos muchas partes o tenemos un grafo completo totalmente conectado. Y para eso, primero, vamos a calcular los componentes, que es el concepto del grafo, de nuestro objeto grafo con la función tape, y le vamos a llamar componentes stat. Si lo vemos, me sale que yo tengo 9 estructuras de grafos. Uno que tiene 4546 nodos y el último tiene solo 2 nodos. Imagínense, 2 nodos sería en el fondo algo así. Sería tener como un nodo, otro nodo y esto. Chata, ahí no me quedó bien. Ahí sí. Eso sería este grafo que está acá. Y tengo un grafo que tiene 4546 vértices conectados, ¿ya? Entonces, el análisis es, ¿me quedo solo con este o incluyo los otros? ¿Por qué? Porque puede ser que este grafo perdido me va a sesgar mucho el análisis para que se conecte, porque si son 2 vértices y una calle, pueden estar totalmente desconectados. En este caso urbano es un poco raro, pero en lo rural podría ser más complicado. Ahora, nosotros lo primero que tenemos que hacer es ver cuántos nodos hay, para ver cuántos realmente vértices tenemos. Y eso se hace una sumatoria de los componentes de stat para ver cuántos nodos tenemos. Y tenemos 5016 nodos. Entonces veamos cuántos nodos están siendo representados acá. Y eso se hace, primero, nos aseguramos el componente máximo de todo esto, es decir, componente max, el que tiene más nodos, tiene los 4546. Sí, pues ahí nos aseguramos por si acaso. Y aquí vamos a decir, bueno, este nodo, que es el que tiene más nodos respecto al nodo total,
¿qué porcentaje es? Y esos 4.546 nodos del total de 5.016 equivalen al 90% del total de nodos de toda la red. Entonces yo digo, ¿sabéis qué más? Voy a guardar solo un componente. Y de hecho acá le digo la condición, mira, si el componente principal es mayor o igual al 90%, vamos a usar solo un componente. Acá simplemente es para dejarlo con un decimal, ¿ya? Es nada más eso. Ahora, si yo quisiera subir el umbral y decir, mira, tiene que ser sobre el 95%, tendría que subirle el 95%. Voy a leer esta parte para que quede claro. Note que en el ejemplo en cuestión, al ser mayor a 90, que es el caso, lo que concluye es que cumple la condición para utilizar true al momento de qué parte de la red utilizar, lo cual implica utilizar solamente el componente más grande, es decir, este componente que tiene 4.546 nodos, ¿ya? Ahora, recuerde que al utilizar true en el paso siguiente, que lo vamos a ver, la función solo considera el componente principal del grafo grande, nuevamente, este nomás, ¿ya? Lo anterior evitará un snapeo en la estimación de las distancias a subgrafos muy pequeños de la red, que al estar altamente desconectada no tendría sentido de utilizar, ¿ya? Entonces, aquí vamos a calcular el snap y lo vamos a hacer, este es el objeto que creamos, con la función matchPTS de grafo, del objeto grafo, de las coordenadas desde, vamos a calcular las distancias y vamos a decirle solo del componente, ya. Con esto userConnect es el objeto que creamos acá, true, aquí está, userConnect true, porque este userConnect salió true al cumplir esta condición. Por lo tanto, acá en el fondo el userConnect está diciendo true, ¿ya? Vamos a correrlo y podemos ver los resultados. Yo veo los resultados y aquí puedo interpretar súper fácil. El campo de Signes es la distancia del centroide del hexágono hacia la arista de la red vial. Si es negativa se conecta desde la izquierda y si es positiva desde la derecha, ¿ya? Obviamente yo tengo que tener un snap result de la misma cantidad de hexágonos porque estoy calculando desde el centroide del hexágono hacia la arista, ¿ya? Ahora, pero esta distancia no considera la elevación, ¿ya? No la considera. Por lo tanto, yo tengo que estimarla con elevación. Y para eso tengo que calcular la elevación de los centroides con la elevación desde los puntos snap que yo voy a hacer, y con eso voy a calcular la pendiente y me va a dar una especie de distancia 3D que puede reflejar más o menos la pendiente que yo tendría. Esto es solamente para ser un poquito más fino en la elevación. Recuerden que en el GIF que entregamos lo hace por Pitágoras, ¿ya? Y ahí está todo el cálculo y está explicado en el GIF. Esto es simplemente la ecuación de Pitágoras resumida para calcular las distancias snap en 3D, entre comillas. Y nosotros podemos caracterizar con Sumari esas distancias 3D. Aquí vemos que tenemos un NA, ¿ya? Es decir, que hubo algún objeto que no nos pudo estimar esa distancia, ya sea porque era 0, etc. Ahí lo que nosotros podemos hacer para evitar eso es simplemente decirle, mira, ¿sabéis qué más? Porque acá hay una caja negra que todavía no tenemos muy claro por qué nos deja ese NA, es decirle distancia 0. 0, simplemente 0, ¿ya? Y lo reemplazamos por un valor 0. Es un pequeño sesgo, pero es el sesgo que tenemos en nuestro análisis, ¿ya? Simplemente aquí le estamos diciendo, mira, si hay alguna NA, ponle valor 0, ¿ya? A nuestro objeto snap distant 3, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es reemplazar y crear básicamente en nuestros centroides originales de los hexágonos, les voy a agregar la columna de la distancia snap acá, y eso se hace mediante esta y pegándole mi distancia 3D de los snap. Ahora está correlativo el número del 1 al 2838 de los hexágonos para que las pegue de manera secuencial y no tener problema,
¿ya? Así que no se asusten. Las corro y automáticamente yo tengo mi snap distance calculado. Veo que la mayor es de 82 metros. Ya esa es mi mayor distancia, pero aquí vi que el 75% de las distancias son mayores a 20 metros. Ahora, yo cuando tengo esos cálculos podría calcular el valor máximo de mis distancias. En el tutorial creo que lo había hecho con el límite más como con resolución 13. Puede ser que varía un poquitito. Ya, claro, acá 82 y antes le había puesto 90. Y las etiquetas voy a hacer de 20 en 20. El elim es la cantidad de frecuencias que va a tener por cada una. Esta la tengo que ir calculando. Esto es simplemente para visualizar las distancias snap. Y aquí voy a crear un objeto histograma con la función is de las distancias 3D. El nombre, xlab es la etiqueta, distancia en metros, la frecuencia, que quebre en 90, el límite x que fue calculado acá, que son 82, algo así, y eso. El color, y después le agrego los nombres a estas etiquetas que creé, cada 20 metros. Fíjense. Esto es simplemente para verlas, nada más. Ahí está. Ahí tengo mis distancias del snap. Esas son las distancias que tendría que considerar desde el hexágono hacia la red vial. Ahí también las puedo ver si yo quiero caracterizarlas. Ahí está. No se enreden. Este Snap Dist de centroides es la misma que esta, que el Snap Distance 3D. Ya, por si acaso. Recuerden que en este paso yo pegué las Distance 3D, Snap Distance 3D a centroides Snap Dist. Ya, por si acaso. Ahora, aquí apreciamos lo de la distancia, etc. Si queremos plotearlo esto para la galería, creamos las líneas primeras. Esto es simplemente para verlas en un mapa, donde estamos con las coordenadas de los centroides, las coordenadas de intersección, distancias 3D que tenemos, etcétera, ¿ya? Y después simplemente utilizamos ggplot para plotear los puntos de las líneas snap, los puntos de las líneas, de la data tanto del inicio como el final de las líneas y el segmento de la línea. ¿Ya? Aquí ploteo el punto de inicio, el punto de término y la línea en segmento, el nombre, etcétera. Ustedes pueden ahí en chat GPT se podría descomponer muy bien el código y ustedes lo ven. Básicamente aquí tienen ya el monito y ven las distancias. ¿Ya? Así que queda bastante bien. Los azules son los orígenes. Aquí está la explicación. Deberá estar Los puntos azules son los centroides de los hexágonos. ¿Ya? Ahí está. Ahora lo que debemos hacer es agregar el nodo para que sea posible estimar la distancia de penalización que sacamos con el snap. Los nodos se agregan a nuestra red vial. Esto permitirá tener una distancia real desde un nodo, desde un centroide del hexágono a un nuevo nodo creado en mi red particular. Si no lo hiciera, automáticamente se conectaría al vértice más próximo de la red. Y para esto yo tengo que sacar las coordenadas de los snap resultados, ¿ya? Voy a crear una intersección y ahí en esa intersección de las coordenadas voy a crear esos nodos. ¿Cómo va a hacer eso? Fíjense. La intersección core y después le puse el nombre, intersección core. Ahí está donde tienen que intersectar con la coordenada y aquí los voy a agregar para agregar esos nodos. Mientras los agrega se puede demorar según la resolución. Lo voy a explicar en un monito. Entonces, supongamos que este es mi grafo. ¿Ya? Ahora, supongamos que mi centroide está aquí. Estos son los vértices. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo que yo quiero hacer es calcular la distancia de aquí hasta acá. Y lo que hice fue entregarle una coordenada acá para que él cree un vértice aquí y se conecte. Eso es lo que hice en este paso. En este paso. ¿Por qué? Porque si no hago eso y lo dejara sin la penalización, lo que va a hacer es que va a tirar una distancia euclidiana, la menor,
y va a buscar el primer vértice. Por ejemplo, supongamos que es esta. Y se va a conectar acá y desde aquí me va a estimar recién el tiempo, con la distancia después del tiempo. Es decir, todo este segmento no lo consideraría para estimar el tiempo. Por eso estamos usando el snap. ¿Ya? Es decir, si yo no considero el snap, esta distancia no la consideraría en el tiempo y solamente partiría desde acá directo y me pondría el valor ahí. Ya, una vez que tenemos los nodos creados, igual nuevamente eliminamos cualquier tipo de geometría extraña que pueda haber. Esto es bien útil. Ya, una vez que tenemos eso, podría ser que no queramos considerar todas las distancias snap. ¿Por qué? Porque en un espacio rural, imagínense que tengamos un nodo por aquí perdido. Entonces uno dice, oye, no sabéis que el umbral de esta distancia es muy largo, o sea, son 1000 kilómetros, o sea, 1000 metros, 2000, no, bueno, son 10 kilómetros, y tú dices, chuta, de verdad, mejor que quede sin información, porque la red vial recién empieza acá, y ni siquiera podría, quizás llega a caballo, pero no hay un camino o lo que sea, porque puede ser en un espacio rural, y no queremos calcular esa información. Eso se hace con este umbral, que en este caso urbano no tiene mucho sentido, y lo vamos a poner. Ahora, con la función which, nosotros vamos a calcular este umbral y le vamos a crear el objeto centroides válidos. ¿Ya? Y ese objeto centroides válidos es el que vamos a meter acá. Fíjense que el centroides válido, ¿dónde lo tengo? Centroides válido. Ah, ahora lo vamos a crear. Ya miren, los vamos a crear con la función which. Obviamente me dejó los mismos, porque son los mismos, y ahora los meto acá. ¿Lo podría hacer con otra librería? Sí, pero tengo que tener cuidado que no me cree un objeto lista. ¿Por qué? Porque... espérenme. Porque es un objeto integer, simple, un vector. Porque aquí en DodgeTime no puedo meter una lista acá, un objeto lista, y no me lo va a calcular. Entonces acá estimo las distancias de mi objeto grafo, de mis coordenadas desde, que son asociadas a los centroides válidos, y hacia mis puntos de destino, las two-core que habíamos creado antes. Con eso voy a crear un objeto que se llama tiempos, la matriz de tiempos. Ahí tengo la matriz de tiempos para cada uno de los hexágonos. Y ahora que tenemos los tiempos a los tres destinos, debemos dejar solamente el menor tiempo al destino. Y eso lo hacemos con apply. Apply nos permite una función operar sobre matrices. ¿Ya? El parámetro 1 es para que apliquen las filas, mínimo tiempo de las tres que hay. Es decir, de acá me va a estimar el menor tiempo. Y quiero que me la deje en segundos, por eso divido por 60. ¿Ya? El n.ram ignora los NA. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer es, como tengo 3 puntos de destino, estimé las 3 puntos para cada hexágono, yo quiero que me estime el menor. Solamente el menor punto. O sea, el menor tiempo. ¿Ya? Aquí me da un warning. ¿Cuál es este warning? Este warning me dice por si es que hubiera datos infinitos y me dice, oye, ten cuidado que puedes tener algunos datos infinitos. Yo los podría cortar, contar cuáles son. Aquí puede ser porque había un NA metido que se suponía que no. Aquí yo le estoy contando cuánto hay y vemos que son 9 objetos finalmente que tienen sin valor finito, es decir, infinito. Son 9 hexágonos. Acá yo tengo dos posibilidades, o los saco o los dejo. Acá yo simplemente le digo, mira, los dejo con NA, ¿ya? Para que no tenga problemas. Ahí está, ¿ya? Para que no tenga problemas después en la operación. Debe haber algo que tampoco hemos podido ver bien. ¿Por qué en el apply nos manda ese mensaje? Habría que estudiarlo.
pero son 9 hexágonos de 2800 y tantos, por lo tanto es sumamente marginal para el momento que estamos calculando. Ahora, estos tiempos de la matriz no está incorporado este tiempo de la línea azul. Solamente nos calculó el otro tiempo. Y eso es lo que tenemos que sumarle a cada hexágono. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer acá. Ahora, cuando con snap es lo que pusimos al principio. Fíjense, configuramos al principio. Con snap, aquí, true. Va a incluir la penalización. Entonces aquí con snap nos vamos para acá. ¿Y a cuánto vamos a considerar esa velocidad que se puede desplazar por esto a 7 km por hora? Caminando rápido. Lo podríamos modificar. Aquí lo voy a leer para que quede claro. El cálculo de tiempo anterior no estima la distancia snap que ya calculamos. Para agregarla se debe ser manual. Considerar que el tiempo que toma recorrer la distancia cada snap lo tomamos a 7 kilómetros. Podría variar. Si va en auto debería ser 40 o si va a caballo quizás 15, no sé. Por lo tanto se podría modificar según lo que se considere. Recuerde que esta es la distancia que calculamos antes, que no se consideraba al no existir red vial, pero que existe al estar desde un centroide hacia la arista de la red vial. Y ahí se creó el vértice. Este es el vértice que creamos. En el código, tomamos, no sé, esto es un error aquí. Tomamos la configura inicial con snap. Al inicial, en el código al inicio. Después estimamos snap penalty, que es la distancia en snap 3D en minutos. Ese objetivo que a una distancia se va a sumar a la distancia anteriormente estimada. Acá tenemos la distancia 3D, ¿ya? Que es la que teníamos con los centroides válidos, para dejarla en la velocidad y en minutos, y le sumamos a la distancia que ya habíamos calculado para tener, y lo reemplazamos el objeto mismo mean time para tener finalmente la distancia final, real. Habíamos calculado la distancia sin snap, tenemos la distancia snap aquí calculada, y aquí tenemos el objeto nuevamente con las distancias listas que está siendo reemplazada. Lo corremos. Voy a volver al paso por si acaso, para volverlo a explicar. Creamos el objeto de las distancias, de los tiempos, perdón, con penalización. Se crea a partir de las distancias 3D de los centroides válidos, ¿ya? Y lo dejamos en minutos. Y esa distancia de penalización se la sumamos a la distancia que calculamos antes en la matriz de acá, ¿ya? Que ya lo teníamos acá, los válidos, ¿ya? Y lo reemplazamos, de hecho. Reemplazamos el objeto para no tener dos objetos. Ahora, si tengo NA, nuevamente los matamos nomás, ¿ya? Y vamos a crear, ahora vamos a agregar, perdón, esto a nuestros centroides, ¿ya? De nuestro objeto centroides tiempos min, de centroides válidos. Aquí, tiempos min, ya los tenemos listos, ¿ya? Y ahora le doy referencia espacial. ¿Qué hago? Vamos a crear el objeto HEXSF, en el cual vamos a convertir los H3 en formato espacial con esta función a partir de los centroides y su columna H3. Le damos referencia espacial, porque acá solamente los tenemos con coordenadas, pero no con una geometría espacial. De hecho, si se fijan, aquí está la geometría espacial del objeto que acabo de crear, HX-SF. Aquí está, con el nombre del H3. Esto es lo que le entrega la referencia espacial. Después de eso, agrego la columna desde centroides tiempos min hacia una nueva columna, a esta que va a ser tiempos min. La estoy moviendo. Esta columna se la estoy dando acá. ¿Se fijan? Ahí está. Y ahora, si quiero, le agrego la distancia snap solamente por si acaso la quisiera ver, para ver cómo está, cuánta significativo es, no sé, lo que quisiera. ¿Ya? Ahí. Y acá tengo mis tiempos y aquí tengo la distancia, ¿no? No me vaya a confundir. No, ¿por qué tiene más tiempo? No. Esta es la distancia, no es el tiempo. ¿Ya? Estos son los minutos, estos son la distancia.
Y ahora puedo escribirlo con la función stbright, escribir mi objeto y exportarlo en un formato GeoPackage y sin pescar el DSN. Chuata, este sí que se me olvidó, que era este parámetro. No sé si es algo del sistema de referencia. Ahí lo podríamos revisar. ¿Ya? Y visualización. Acá para visualizar vamos a extraer las calles de nuestro BBBox expandiendo 0 sin la componente de elevación. Para poder visualizarlo tenemos que hacer así. Y vamos a crear el objeto calles SF. Yo no corrí para exportarlo porque no lo quiero exportar. Si es que quisiera filtrar calles, lo puedo hacer. Fíjense que el calle SF tiene una infinidad de cuestiones acá. Y podría filtrar el tipo de calle, superficie, todas las cuestiones. ¿Ya? Pero no me interesa. Ahí está Highway. ¿Ya? Ahora, voy a activar el modo View, que es el interactivo de la librería TMMaps. Y ahora voy a correr el comando. Aquí tiene varias. Primero, el TMShape, voy a plotear mi territorio. Grosor de la línea. Le voy a agregar mis hexágonos. Y a estos polígonos de hexágonos, de esto, le estoy diciendo que me grafique solamente la columna del tiempo mínimo. Acá es cómo los va a presentar con colores, la escala de los intervalos, leyenda, grosor, líneas de los hexágonos, la leyenda, la posición, también que me ponga los puntos de origen con la simbología, perdón, los de destino que son los lugares, que me dibuje las calles, las líneas de las calles, etcétera. Si quieren más detalles, le mandan el chat GPT y se los va a explicar de manera pera y manzana. Y ahí está. Y ahí ya tenemos nuestro mapita. Intuitivamente lo vemos, está muy bien creado. Con nuestros hexágonos, se fijan, y los tiempos. Y si quiero una salida estática, uso la función de TameModPlot, no la TameBotView. Tengo que activarla y tengo que volver a correr el mapa. Y ahí me va a tirar un plot. En este caso me lo tiró así. ¡Tut! Ahí está. Y yo esto lo puedo exportar en formato vectorial y hacer un mapita decente. Eso sería.